Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su grupo de estudios Yo Soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso Las enseñanzas perdidas de Jesús, parte 2, Misterios del Yo Superior. El capítulo anterior estábamos revisando que se llama El Cristo Viviente, el Salvador Universal. Pues más que nada revisábamos la gráfica de tu yo divino y mirábamos ese acceso que tenemos a la divinidad a través de nuestro cuerpo mental superior o santo ser crístico, que es la figura media de la gráfica de tu yo divino, el equilibrio entre nuestro yo perfecto, la presencia yo soy, y nuestro yo físico. Y pues el día de hoy vamos a revisar se llama la romanización de Cristo y el cristianismo. Vamos a ver de qué se trata. Al mirar retrospectivamente la evolución de la teología cristiana, deberá observarse que fue el emperador Constantino quien hizo más que nadie para introducir las sutilezas de preceptos perniciosos en el cristianismo. Si no puedes vencerlos, únete a ellos, dijo. Fue maquiavélico, antes de que Maquiavelo naciera. Que los fines de la dominación mundial justifiquen los medios de una aparente libertad religiosa. Durante el imperio del Diocleciano, en la última y más severa fase de la persecución, las catacumbas de Roma estaban llenas de cristianos renegados. Constantino, viendo que los viejos dioses de Roma estaban perdiendo popularidad, porque tanta gente se estaba convirtiendo al cristianismo, decidió, no puedo vencerlos, así que me uniré a ellos. Mientras estaban compitiendo por el control del Imperio Romano en el 312 después de Cristo, según la leyenda cristiana, Dios le dijo a Constantino en un sueño que sus soldados pintarán el Chi-Rho, un símbolo cristiano consistente en las dos primeras letras de la palabra griega que significa Cristo, sobre sus escudos, y a consecuencia de ello ganaron una batalla decisiva. Llegó a derrotar a su rival y pasó a ser el santo emperador romano Constantino, a quien se le ha pintado en sus regias vestimentas, celebrando ritos cristianos y declarando que era cristiano a pesar de que toleraba los cultos paganos de esos tiempos, los cuales usaba con fines políticos, esto es, unificar el imperio. Hasta este día se le recuerda por haber liberado a los cristianos y cristianizado el imperio. De hecho, él y sus secuaces romanizaron a Cristo y al cristianismo. El grado al que Constantino trató de sintetizar el cristianismo y el paganismo puede verse en uno de los medallones conmemorativos del emperador, que lo muestra con su monograma del Chi-Rho en su casco y un carro romano con el sol Invictus, dios pagano del sol, abajo. Además, el autor Ian Wilson nos dice: ¿hasta qué punto se habría divorciado a Jesús en las mentes cristianas occidentales del judío de la historia? Queda ilustrado de manera contundente en un retrato de él sin barba, con aspecto de Apolo, en un mosaico que antaño decoró el suelo de la villa romano-cristiana de Hinton, St. Mary, en Dorset. Solo el monograma del Chi-Rho lo identificaba como Jesús. ¿Y qué enseñaban? Enseñaban lo que cabría esperar que los romanos enseñaran. Presentaban a Jesús como un dios. Llevaron a la gente por el mal camino enseñándole un culto de idolatría más satánico que cristiano. Le enseñaron a adorar a Jesús como un mártir y un Mesías de carne y hueso. Así como Constantino, en la tradición de sus predecesores, llevó de por vida el título de
Pontifex Maximus, sumo sacerdote de los cultos paganos respaldados por el Estado, también llevaba con singular pompa su cargo y poder en la Iglesia cristiana. En 325, cuando la amarga controversia arriana amenazaba cisma en la Iglesia, y con la meta de Constantino de un imperio universal, por el que había trabajado largo y tendido, el emperador convocó el primer concilio ecuménico con más de 300 obispos en Nicea. Hizo que el Estado pagara todos sus gastos y los alojó en su palacio. El propio Constantino presidió la sesión de apertura del concilio y participó en los debates. El conflicto se centró en Arrio, pastor de la iglesia de Alejandría, quien enseñaba que Jesucristo no era eterno, ni igual que el Creador, sino que como el Logos fue el primero y más elevado de todos los seres creados, divino solo por participación, por la gracia de Dios, mientras que sus adversarios afirmaban que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. En los términos más simples, la cuestión discutida era si Jesús era tan solo un ser que había venido para servir al propósito de Dios, actuar como el Verbo de Dios durante un tiempo determinado en el primer siglo después de Cristo, o si había sido Dios por toda la eternidad, de la misma sustancia que el Padre, como lo expresaban los occidentales. Escribe Wilson: si era lo segundo, era efectivamente una eternidad supraterrestre fácilmente compatible con Sol Invictus, pero a años luz del Jesús visualizado por Arrio y los de Antioquía, quienes eran partidarios de Arrio, resaltaban el elemento humano como distinto del divino en Jesús. Cuando todo se había dicho y hecho, el concilio rechazó la posición de Arrio e instado por Constantino adoptó el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, creado del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, hecho de la misma naturaleza del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, así en la tierra como en el cielo, y por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, y fue encarnado y se hizo hombre, padeció, y al tercer día resucitó y subió a los cielos, y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos en el Espíritu Santo, y quien quiera que diga que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía, o que antes de ser engendrado no era, o que fue hecho de cosas que no fueron, o que es de una sustancia o esencia diferente del Padre, o que es una criatura, o sujeto a cambios o conversión. Todos los que digan eso los anatemiza la Iglesia Católica y Apostólica. Lo esencial de la controversia sobre el credo niceno, que continuó durante 5 décadas hasta que el primer concilio de Constantinopla condenó una vez más toda clase de arrianismo, fue el uso de la palabra homoousios, que significa de una sustancia, para definir la relación entre Jesucristo y el Padre, la cual se cree que se introdujo en el credo a sugerencia del propio Constantino. Atanasio, el patriarca de Alejandría y principal defensor de la ortodoxia nicena, escribió más tarde que la intención del credo fue demostrar que el parecido del Hijo con el Padre y su inmutabilidad son diferentes de los nuestros, porque en nosotros es algo adquirido y surge de nuestro cumplimiento de las órdenes divinas. Solo 2 de los obispos de Nicea rehusaron firmar el credo junto con Arrio. Fueron anatematizados o maldecidos por el concilio y exiliados por edicto de Constantino, quien también ordenó que todos los libros de Arrio fueran quemados bajo pena de muerte después de regresar a sus lugares de origen.
Algunos de los obispos expresaron su remordimiento por haber consentido la nueva fórmula. Cometimos un acto impío, oh príncipe, escribió Eusebio de Nicomedia a Constantino, al suscribir una blasfemia por miedo a ti. Aunque ningún evangelio consideraba a Jesús como Dios y ni siquiera Pablo lo había hecho, el maestro judío había sido declarado Dios verdadero por toda la eternidad y toda una nueva teología surgiría de ahí, señala Wilson, indicando que hasta el Evangelio de Juan, el que tenía la mayor tendencia a hacer a Jesús divino, consta que Jesús afirmó: voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Nicea fue realmente un punto de inflexión en muchos aspectos. La participación de Constantino en asuntos de la Iglesia también creó un precedente en cuanto a que los concilios de la Iglesia se mantuvieran a la cabeza de asuntos civiles. Nicea constituyó la sustitución del paganismo por el cristianismo como expresión de apoyo religioso del Imperio Romano. Observa el historiador Will Durant, por su ayuda de Constantino al cristianismo, este se convirtió en Estado, además de Iglesia, y molde durante 14 siglos de la vida y el pensamiento de Europa. A continuación podemos preguntarnos, ¿quién le dio derecho al emperador romano para decidir la doctrina cristiana? Sin embargo, en los siglos que siguieron al gobierno de Constantino, esa pasó a ser la tradición, como podemos ver claramente en el caso del emperador Justiniano I en el siglo V. Justiniano también desempeñó un papel preponderante en las continuas controversias acerca de los aspectos divinos y humanos de Cristo. Promulgó sus propios edictos que condenaban las doctrinas de aquellos a quienes tildó de herejes, y luego convocó los concilios de la Iglesia para que hicieran lo mismo. Orígenes de Alejandría fue uno de aquellos a quienes condenó, por extraño que parezca. Las afirmaciones aparentemente paradójicas de Orígenes sobre la naturaleza de Cristo fueron usadas por ambos lados en la controversia arriana para respaldar sus puntos de vista. Entre las principales acusaciones contra este eminentemente teólogo, mediante las cuales Justiniano y el Quinto Concilio Ecuménico atematizaron sus enseñanzas 3 siglos después de su muerte, se hallaba la acusación de que, como Arrio, Orígenes había hecho al Hijo inferior al Padre. Sin embargo, esta teología no fue tan simple. Un autor resume en cuestión: Orígenes enseñó que Cristo era el Hijo unigénito de Dios y que, puesto que el Padre siempre había existido, éste nunca pudo haber existido, ni por un momento, sin haber engendrado al Hijo, el cual, por lo tanto, es coeterno con el Padre y existió antes de todos los mundos. Al parecer, Orígenes también decía que Cristo es una criatura y que, como la imagen del Padre, es secundario respecto a este último y está subordinado a él. Otro observador de las controversias en torno a Orígenes observa que las acusaciones contra Orígenes quedan reducidas a la de que su teología resultó adulterada por su filosofía. La distinción entre lo que Orígenes realmente dijo y las opiniones que se creían implícitas en lo que dijo se empezó a perder, y no se hizo ningún intento por distinguir el pensamiento del propio Orígenes de lo que sus seguidores interpretaron después. Así, la religión de Roma, que había elegido por mayoría a Cristo como la nueva cabeza de su secta pagana, siguió su camino. Sus defensores legaron a todos los católicos la droga del Viernes Santo, una obsesión por el crucifijo y a menudo un crucifijo sangriento. Era un culto a la muerte envuelto en el perpetuo luto de la vida dolorosa. Incumplieron en todo momento la obligación de instruirlos cuidadosamente en el catecismo de la dichosa salvación por la victoria jubilosa de Jesús sobre la muerte y el infierno a través del Cristo viviente dentro de ellos. Enseñaban a los hombres a adorar. Adoremos a Jesús el hombre, ignorando completamente la divinidad universal que él representaba, la divinidad universal disponible que todos pueden reclamar en nombre de Jesús.
El mensaje claro de Jesús es: como quiera que Cristo es elevado en mí, Él será elevado en ti. Mientras que en la jerarquía católica y en los rituales a Dios y a Jesús se hacía caso omiso a la mayoría de las veces de los principios del amor y el amor de Cristo. La historia de la Iglesia ha demostrado que la ortodoxia por sí misma ha sido incapaz de alimentar las ovejas con el verdadero pan de vida que vino del cielo en la persona pura de Jesucristo. Tan solo mira las pruebas históricas de este engaño satánico. Desde el principio de la era cristiana por toda la civilización occidental, encontramos las páginas de los libros bañados en sangre a causa de guerras religiosas, cruzadas, persecuciones e inquisiciones instigadas por la semilla de Satanás entre nosotros, cuya única meta fue y es destruir la verdadera doctrina y divinidad de Cristo como un potencial presente en todos los hijos de Dios. Divinidad que fue la deidad completamente hecha realidad, la cual vivió físicamente en Jesús, y la Iglesia ha sobrevivido a pesar de su jerarquía materialista, solamente gracias a los santos que han encarnado al Verbo viviente frente a un clero corrupto y estupefacto. Ya basta, te voy a contar otros de mis relatos de Pierre, lo que me trae a la mente, cuando menos una razón por la que las doctrinas y la reencarnación y el karma fueron omitidas. Bien, como las personas sabían que habían vivido antes y que volverían a vivir otro día para alcanzar la salvación, se volvieron un poco descuidadas, algo independientes con respecto a la religión, de miedo, pecado, castigo, fuego infernal y azufre, que no es la religión de Cristo, sino la de Satanás. Decían: Pierre, ¿vas a ir a la iglesia hoy? No, no voy a ir a la iglesia hoy, ya no vuelvo a ir en toda mi vida. ¿Por qué no, Pierre? Porque voy a ir en mi próxima vida. Por eso, así los sabios y astutos sacerdotes consideraron conveniente para mantener el control y un justo sustento. El fin justifica los medios. Alterar la doctrina del Cristo y las Sagradas Escrituras eliminaron la gran verdad de la ley de la reencarnación y el karma, porque según decían las masas ignorantes no pueden entender esta enseñanza. El populacho no comprende la ley. La mantendremos como un misterio. Les daremos el pan, solo el que necesitan para subsistir en esta vida, y guardaremos todo el vino, la verdad esencial, para nosotros en secreto. No transmitieron la verdad a la gente normal porque con ello se hacía mucho más difícil controlarla. Además, resultaría obvio para la gente si le enseñaban la ley que los principios clérigos no lo obedecían ni veneraban a Cristo en su corazón. Eran incapaces de transmitir la ley porque ellos mismos no la vivían y, es más, en muchos casos no la conocían. Ellos también eran víctimas de los ciegos que guiaban a los ciegos, porque con el paso de los siglos la ignorancia había engendrado ignorancia y la densidad más de sí misma. Había corrupción en la iglesia y por todas partes. No sorprende que Jesús advirtiera acerca de los intelectuales sin corazón, los escribas y fariseos, quienes aún proscriben con la autoridad de Moisés y no demuestran las buenas obras del ungido. Del mismo modo, sigamos la ley universal y permanezcamos impasibles ante la esterilidad de los falsos sacerdotes y no permitamos que esos falsos predicadores nos quiten el cáliz de nuestra cristiandad o nos separen de la verdadera religión del Señor. Los que sabemos la verdad debemos proclamarla y vivir de acuerdo con ella y dejar el ejemplo del camino del amor, su amor, porque Él dio su palabra a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Maestro ascendido Jesucristo. Entonces, pues miren, más que nada en este capítulo, amigos y amigas, vemos pues por qué se removió la enseñanza de la reencarnación de las religiones católicas y cristianas, porque pues consideraban que la masa era ignorante para comprender. Aparte, la gente empezó pues a hacer mal uso, empezaban a decir, bueno, si voy a tener en otra vida en esta, pues me puedo portar mal, al cabo en la siguiente puedo remediar las cosas.
Desgraciadamente no es así. Como hemos visto en capítulos anteriores, existe lo que se llama la segunda muerte. O sea, sí tenemos muchas vidas, pero se hace un equilibrio entre esas vidas. Y si en esas vidas en el equilibrio, en el recuento de esas vidas, hemos generado más oscuridad que luz, nos hemos dedicado más a la oscuridad que a la luz, el alma se tiene que desintegrar y todos los átomos de luz de esa alma regresan al gran sol central, al centro del universo, al gran centro de luz. Por separado se desintegra el alma y pues ahí se fusionan otra vez con la gran luz cósmica y después se van a volver a unir para dar vida a otra alma, pero por lo tanto esa alma ya se desintegró, esa entidad de luz ya no existe, se desintegró por el mal uso de la luz, por haber generado más oscuridad de luz. Entonces no debemos de confiarnos, ay, si voy a tener otra vida. ¿Por qué? Porque recordemos que existe el karma y el karma crea cadenas, como por ejemplo la persona que roba hoy, mañana va a tener ese hábito de robar y como ya lo hizo una vez, mañana se le va a hacer fácil y va a ser difícil rehusarse. Y luego si vuelve a robar, pasado mañana va a tener el hábito más fuerte porque ya lo hizo 2 veces y le va a ser más difícil rehusarse. Es así como pues los padres de la iglesia decidieron mejor remover la historia de la verdad de la reencarnación y mantenernos ignorantes por medio a que tomáramos esa decisión de que bueno, si voy a tener otra vida, pues en esta puedo hacer lo que quiera, al cabo en la siguiente lo corrijo. Entonces se removió la enseñanza de la reencarnación y la enseñanza del karma. Hay otro libro que se llama Karma, Reencarnación y Cristianismo. Luego también lo vamos a ver en este capítulo. Entonces pues nada más para que tengamos en cuenta y pues nos liberemos de esa mentira y conozcamos la verdad y la libertad, como decía el Maestro Ascendido Jesucristo. Tenemos que empezar a trabajar nuestra karma y empezar a trabajar en resolver nuestro karma ya. ¿Para qué? Para que nuestra siguiente vida sea más fácil, nazcamos en mejores situaciones, en todos los aspectos, nuestra vida sea mejor en todo. Para eso nos tenemos que esforzar en esta vida y tenemos que sembrar buenos frutos para que en la siguiente vida los podamos cosechar, porque si no sembramos buenos frutos en esta vida, puede que no nos guste lo que cosechemos en la siguiente o puede que sea mucho más difícil. Entonces, pues hasta aquí finaliza el capítulo, amigos y amigas. Les doy muchas gracias por haberlo visto, suscribirse al canal y darle like y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.